Ya sabes la tradición, Lau. Ya sé. ¿Lista? Lista. Una, dos, tres. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Science y Fierros, el podcast en donde hablaremos de entrenamiento, nutrición, bodybuilding, siempre desde una perspectiva crítica, integral y evolutiva. Yo soy San y estoy muy contenta el día de hoy de compartir micrófono con Laura Placeres. Hola, Lau, ¿cómo estás? Hola, Sam, muy bien. Acalorada un poquito, pero igual, con muchas ganas de tener a este invitado de lujo Ajá. que está con nosotros el día de hoy y pues aprender de él, como siempre. Sí, la verdad, el día de hoy estamos de manteles largos porque tenemos a un súper invitado, un súper profesional. Estamos muy contentas de que esté aquí con nosotras y para no hacerla más de emoción, vamos a presentarlo. Él es Romario Martínez. Hola, Roma, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias. Hola, un gustazo estar aquí con ustedes. ¿Ubican algo que se llama el síndrome del impostor? Bueno, Sí. estamos de día en este momento. Agradezco muchísimo pues la intro y todo esto, las palabras, y pues para mí es parte del bucket list. Cuando vi el programa fue como de, quiero estar ahí, es como de, pero me esperaré, pero bueno, ya estoy aquí. Ay, muchas gracias. No, al Significa contrario, el mucho, de placer es de verdad. nosotros. Sí, sí, sí. Pero Roma, mira, nosotros te conocemos, la verdad es que sabemos que eres un gran nutriólogo, has tenido muchos seminarios, impartido conferencias, has estado en muchos podcasts también, eres muy admirado y también una figura de autoridad en este tema de la nutrición. Pero para quien no te conoce, ¿cómo te presentarías tú? A la autoridad definitivamente no. El otro día estaba leyendo, estaba stalkeando a un doctor de una universidad o sea, que me llama mucho la atención y era su Twitter y ponía estudiante y maestro y fue como sí, o sea, y me identifiqué muchísimo porque creo que eh, yo siempre, cada vez que leo un poco más, digo que no entiendo nada de nutrición y eso me emociona de todo lo que se viene enfrente, ¿no? Entonces, ¿cómo me presentaría? Pues como un güey curioso que decidió elegir nutrición no sé, por curiosidad e interés y pues estoy aquí y eso me ha permitido poder ayudar a un montón de personas y eso es como un deber que tengo, según yo. Pero sí, trato de ser nutriólogo, creo que eso sería, y trato de entender un poquito más el rendimiento humano y a través de eso, pues ayudar a mis atletas, más o menos. Aparte creo que me viví en alucin, pero eso fue lo que me No, llevó. está bien, sí, yo soy igual que tú también, o sea, yo me considero a pesar de todo una eterna estudiante y eterna aprendiz porque me gusta mucho, soy muy curiosa y no lo puedo evitar, así que sí, completamente de acuerdo. Y referente a todo eso también, Roma, que nos comentas tus intereses y así, principalmente nos gustaría saber de dónde nace tu interés por compaginar justo la nutrición, la evolución, porque sabemos que te gustan mucho los temas evolutivos, la biología del comportamiento, la antropología también, o sea, ¿de dónde nace este interés tan complejo y hermoso? Eh, ah, Fíjate que he tratado de entenderlo, pero muy probablemente la familia donde crecí tuvo mucho que ver y ellos no se dieron cuenta. Mis papás tenían negocios de películas y mis papás siempre me ponían a ver National Geographic para cuando yo estaba morrillo. O sea, entonces yo me acuerdo que crecí viendo documentales de animales. Entonces, yo estoy casi seguro que ahí nació como mi obsesión por la biología. O sea, yo sí era como de ver leones. O sea, yo no sabía lo que veía, pero me gustaba y me emocionaba. Entonces, yo, bueno, tengo TDA, o sea, un trastorno por déficit de atención. Em, Eso hace que un niño sea extremadamente inquieto de alguna forma. Entonces, como que yo estuve mucho tiempo vivía en una comunidad que se llama Cosoleacaque, al sur de Veracruz. Era literalmente un pueblito y pues era ir al monte. Entonces, entre que veía películas y me iba al monte, siempre me sentí muy tranquilo pues en el monte. Y pues pones un morrito con hiperactividad en el monte, pues es feliz.
Sí. Y ahí surgió como esta parte de la inquietud de la biología. Tristemente, yo sí crecí siempre queriendo ser biólogo, 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 hasta que se cruzó un TCA por mi, sí, por, como en Camino. en la preparatoria, Ujú. este, y yo decidí entrar a nutrición porque pues estaba un poquito preocupado por mi cuerpo en ese momento. Y yo estaba, por ejemplo, estaba a punto de competir en la Olimpiada Nacional de Biología, ya representando a Veracruz, yo bien emocionado. Y dije que no de repente porque ya no pude entrenar y ya no podía seguir mi dieta. O sea, dejé de ir una oportunidad que llevaba mucho tiempo trabajando, o sea, que era mi sueño, por un tema de imagen corporal. Y ahí fue donde pues todo comenzó. Ese TCA se agudizó, en la universidad fue muy grave, tuvieron que internarme, estuve varias semanas. O sea, digamos que estoy en nutrición, siempre he dicho que es mi trabajo, pero la biología me ha permitido como adentrarme a la nutrición y ahora yo estoy como en una batalla de no permitir que le suceda a otros, no sé si me explico, que es algo que Sí. casi no hablo mucho en redes. Y de hecho, yo dejé mucho las redes en ese sentido porque me he enfocado demasiado en trabajar con mis pacientes. Sí. Eh, pero sí ha sido esa, ¿no? O sea, no probablemente es la primera vez que lo digo, pero sí veo la nutrición como un trabajo que me cuesta llevar a cabo todos los días, pero sí hay gente que está lucrando con la salud de gente aquí en Jalapa. O sea, hablo aquí eh, y de alguna forma hay un deber ahí, ¿no? O sea, se escucha muy idealista, pero justo creo que esa es la historia de cómo pasé de la biología a la nutrición y ahorita estoy teniendo la oportunidad de volver a la evolución y puedo decir que todo lo que me sucedió fue por una razón. Entonces, yo tuve que vivir lo del TCA, yo tuve que pasarme a nutrición y yo tuve que, de alguna forma, ver biología y evolución no solo para desatenderme de los problemas, sino porque creo que realmente ahí hay una respuesta a muchos problemas de salud actualmente que no logramos comprender. Entonces, yo creo que esa parte, pues sí tuve que vivir esto, o sea, yo lo digo así, tuve que vivir mi TCA, tuve que vivir intentos de suicidio, o sea, realmente fue algo muy complicado de mi parte, pero tuve que pasar eso, entonces no me puedo quedar con eso, yo aquí peleo mucho, tengo una batalla frontal contra los TCAs, es un tema muy complejo porque se ha vivido en carne propia, ¿no? Y la evolución puede ayudarnos a entender por qué nos comportamos de esa forma a veces, el ser humano que es tan pues sí, no tan evolucionado, pero a veces pareciera que no tanto. Sí, claro, somos organismos biológicos, ¿no? O sea, de verdad no podemos comprendernos si no es a la luz de la evolución también, y tampoco nos podemos comprender separados de nuestra biología, claro, claro está, y asimismo, pues somos mentes, somos cuerpos, somos un todo, somos contextos y seres sociales, de ahí la importancia de la antropología también, ¿no? Muchas Sí, gracias, Román. Sí. sí. Muchas gracias por compartir eso. Yo me identifico un poco con lo que dices. Si bien yo no tuve un trastorno, un TCA diagnosticado, pero sí pasé por una etapa igual en la universidad emocional bastante fuerte que me hizo dejar de entrenar, que era lo que más me gustaba. Perdí muchísimo peso, perdí todo el músculo que tenía y empecé a estudiar y aprender de entrenamiento y de nutrición, primero como una manera de ayudarme a mí, ¿no? Porque bueno, en su momento pude asistir con una nutrióloga, pero la parte del entrenamiento pues no tenía los recursos para pagar a un entrenador personal, ¿no? Entonces es curioso cómo muchas de las personas que estamos muy apasionadas y muy metidas en estos temas, casi siempre viene de un primero solucionar o ayudarnos a nosotros y después, como tú dices, no querer o tratar de, en la medida de lo posible, aportar para que no le suceda a otras personas. Entonces, muchas gracias por compartir eso, Roma. Yo quisiera preguntarte, ¿por qué como entrenadores, como nutriólogos, sería importante que entendiéramos sobre evolución y sobre biología del comportamiento? Leí esa pregunta y fue como de, o sea, no lo sé, realmente no lo sé aún, y eso es algo que me emociona. Lo que sí sé es que
el, el mundo del fitness y de la nutrición, a ver, aclaro, yo no hablo desde el, yo nunca cometí errores de todo esto. Yo he dado dietas de papelito, he dado suplementos, he cometido una serie de errores, o sea, no hablo desde el yo omnipresente, no, todas estas reflexiones probablemente son a partir de la serie de cosas en las cuales me enfoqué y hoy en día siento que tengo una perspectiva más amplia para abordar a mis pacientes. Y esa perspectiva incluye entender que una persona es un individuo muy complejo, donde la nutrición es el alimento es un símbolo muy complejo para cada individuo. No solamente es quitar calorías por quitar, ignorar esto realmente pone en jaque muchas partes de la salud de un individuo. Podríamos decir, muchas veces no se habla de la salud mental y, por ejemplo, la alimentación y el efecto que tiene ciertos alimentos. De hecho, es muy raro. Hablamos mucho del cambio de hábitos, pero realmente no entendemos lo que es un hábito y lo que conlleva. Abusamos del uso, te ayuda a cambiar los hábitos, cuando incluso el mismo nutriólogo le cuesta cambiar sus hábitos porque no nos hemos tomado el tiempo de ver esta neurobiología y lo complejo que es y darnos cuenta que el ser humano realmente no está en control de sí como cree. Ahora, nosotros, nutriólogos, entrenadores, entonces estamos buscando cambiar algo que todavía no entendemos. Si no lo entendemos, no lo vamos a poder cambiar. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de regulación de pérdida de peso, a mí me sorprende todavía ver actualmente que haya nutriólogos que se sorprendan de la existencia de la leptina a últimos semestres. Eso ya debería estar de forma inicial. Eh, Ignoramos mucho los temas de comportamiento y creo que eso nos permitiría tener intervenciones más eficaces. Por ejemplo, ahorita lo de la dopamina, cómo afecta el celular, el ciclo circadiano del paciente. Son temas de conversación que tienen que salir a la luz, pero sin embargo, insistimos en la hipertrofia, insistimos en la pérdida de grasa, insistimos que el déficit calórico, que la repetición en reserva sí es importante, pero también esta parte de rompernos la cabeza de cómo influye algo tan sencillo, cómo influye el uso del celular afectando el patrón del sueño y eso que pueda responder en una merma del rendimiento al día siguiente. Obviamente todo eso está conectado, pero pero los pacientes realmente están haciendo todo lo que decimos. Eso es una pregunta muy importante porque es más fácil darle a un paciente una cápsula de cafeína o publicar memes de me tomo supradosis de Psicotic y me las tomo así, a procurar ya y promover un poco más el patrón de sueño. Yo muchas veces a mis pacientes les digo, puedes no llevar nada de esto que te estoy diciendo, que es vegetales y todo lo que quieras, pero si tú dejas el celular antes de irte a dormir y tienes un mejor patrón de sueño, eso te va a ayudar muchísimo más que esto. Y es la verdad. Ahorita, por ejemplo, cambiar, mi trabajo, por ejemplo, es tratar de ayudar a atletas a mejorar su rendimiento. Y el otro día fue trabajar patrón de sueño, no nutrición, sino patrón de sueño. ¿Estoy certificado en eso? No, pero sé que la afectación grave estaba en el sueño y eso desregulaba todo y lo ponía en jaque. Pero ese abordaje solamente se tiene cuando se busca realmente ayudar a un individuo, como ver, ok, él es un individuo, es una persona, tiene estos horarios, es soltero, es soltera, o sea, un abordaje biopsicosocial, la importancia de que el entrenador y el nutriólogo desarrollen esta empatía por realmente resolver un tema en el paciente, creo que radicaría mucho en esta parte de entender el comportamiento. Y se los digo desde el yo no lo entiendo, se los juro que no lo entiendo. Y probablemente eso me emociona muchísimo, pero creo que el camino va hacia allá, hacia un, una consulta, un abordaje biopsicosocial, o sea, realmente voltear a ver dónde vive, si le puedo mandar ese suplemento,
Por ejemplo, manden un suplemento en una zona donde no hay acceso a Costco, donde no hay acceso a Walmart. ¿Qué hacemos? ¿Qué le decimos? Entonces, también lo con el comportamiento. Yo, por ejemplo, tengo TDA. eh, ¿Con quién voy como paciente? ¿A qué nutriólogo voy? Pero no, pero son temas que, por ejemplo, también es esta parte de los capacidades diferentes, por ejemplo. ¿Quiénes les Ujú. da consulta? O sea, también hay un tema por ahí bien complejo. O sea, creo que este es el punto en el cual el nutriólogo y el entrenador tienen que tener una conciencia, un trabajo con más conciencia social, porque solo así vamos a tratar de querer ayudar a un individuo y meter el esfuerzo que se necesita, porque realmente es difícil cambiar un hábito, es sumamente difícil. Pero bueno, esa es la razón por la cual yo creo que se tiene que hacer el esfuerzo. Creo que como Sí, lo mencionas, es, perdón, Sam, no, sí, es sí. parte de la conciencia, pero también mucho la humildad, ¿no? O sea, de entender que hay muchas cosas que desconocemos, que no tenemos tanto poder en las personas como tendemos a creer, ¿no? Y la cuestión de verdad ponerse en los zapatos de quien tenemos delante y buscar más información que solamente cuánto mides, cuánto pesas, a qué te dedicas. Uno de mis mentores me decía, o sea, tienes que conocer a tu cliente, a tu asesorado como la palma de tu mano, o sea, que si tiene gatos, cómo se llaman, cuál es el más grande, cuál es el más chiquito, de qué colores son, qué cosas le gustan, por qué se emociona, qué lo enoja, ¿no? Pero eso requiere mucho tiempo, requiere mucho trabajo por ambas partes, ¿no? Y requiere un esfuerzo de verdad consciente de interesarse por la persona, ¿no? Y esa es la cuestión que muchas veces nos queremos saltar y queremos ir inmediatamente, como tú mencionas, a pues los macros y las calorías y la proximidad al fallo, porque también creo que la gente, ¿no? En ocasiones igual algo que sucede a consecuencia de lo que como entrenadores publicitamos, pero quiere las cosas ya, ¿no? En retos de 12 semanas. Entonces, esta situación en la que de pronto como entrenadores nos encontramos entre, pues si pues, queremos hacer las cosas bien, podemos entender que hay todo este contexto de fondo, pero también la presión de que, bueno, pues de algo igual tenemos que vivir y tenemos que dar resultados para que, por lo menos algunos de inicio, para que la gente se mantenga el suficientemente tiempo y poder así ir realizando gradualmente pues estos cambios de hábitos de los cuales tanto se habla. Sí, y saber que Sí, somos seres complejos también. sí, 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 sí. Creo que sí, una de las partes más importantes dentro en este momento, creo, sobre todo metiendo el tema de la inteligencia artificial, que es un tema que creo que se tiene que mencionar a inicios. Realmente la inteligencia artificial puede hacer dietas perfectas ya, con un buen prompt, puede hacer programas de entrenamiento casi perfectos. Entonces, ojo ahí porque ahora se tiene un acceso casi con un prompt a algo muy específico que se supone que nosotros hacíamos. Entonces, donde va a haber una vigencia del trabajo del nutriólogo y el entrenador es aquel que realmente busque ayudar al paciente en el cambio de comportamiento. Porque en lo otro, en el cálculo de macros y determinación de variables, ya fuimos abatidos realmente por una inteligencia, pero es justamente donde creo que aquellos que desarrollen otras habilidades, en este caso, la información siempre ha estado ahí, pero saber no es lo mismo a hacer. Ahí es donde nosotros podemos capitalizar la vigencia del entrenamiento y la nutrición, pero eso implicaría pagar el precio de dejar de ver al paciente como músculo y grasa, lo cual solamente se modifica a un individuo sumamente complejo con diferentes matices. Entonces, creo que por allá sería, y está cambiando, realmente está cambiando, pero no está cambiando tanto como para ver el impacto tan grande. Hay mucha desinformación ahorita, pero bueno, sí. Y comentario. abogar por la multidisciplinariedad, ¿no? O sea, realmente ser multidisciplinario nos ayuda muchísimo, saber
de todo nos ayuda también a tener un abordaje más completo e integral con las personas y generar esta empatía, porque necesitamos también, sí, los conocimientos, sí, todo, pero también la empatía y el acercamiento con la persona con la que estamos asesorando, ¿no? O con la que estamos interviniendo para comprender también qué es lo que pasa dentro de ellos. Y tú subías una publicación muy interesante de la doctora Susan Michi que habla mucho sobre la ciencia del comportamiento, ¿no? Y ver también que nosotros tenemos capacidades, tenemos oportunidades y tenemos también nuestras motivaciones y que eso nos puede ayudar también a generar ciertas acciones. Entonces, bueno, sí es muy interesante también el saber de psicología, saber de antropología, saber de biología, saber de neurociencia para tener este abordaje completo, pero pues también a veces es complejo. Entonces, yo quería preguntarte también, Roma, ¿qué retos se representan para ti o ha representado para ti? O sea, tener conocimientos muy diversos o multidisciplinarios en tu abordaje. Mm, es donde yo, cuando empiezas a ver el TDA como una bendición, la habilidad que, pues, de poder estar en varios temas y no concluirlos, porque no podemos decir que los concluimos. Am, Más bien creo que el reto que representa en general para la parte de nutrición es, el otro día yo veía yo soy fan de ver conferencias, yo me la vivo viendo conferencias Ah, yo también, yo de tecnología y también. eso. Y el otro día, Para no, sí. el Ajá. otro día estaba viendo una de dos tesis diferentes de un homínido de hace millones de años, ¿no? Pero lo hacían como con realmente el interés de una discusión donde el resultado final iba a ser una mejora de la antropología, ¿no? Lo que yo veo en nutrición es que eso no está todavía. O sea, el reto más bien creo que es realmente hablar de un trabajo interdisciplinario, realmente vernos como apoyo, pero creo que ese es el reto más complicado, más que nada, para poder tener un abordaje, porque obviamente en la parte multidisciplinaria nos ayuda muchísimo, muchísimo. Yo cuando tengo la oportunidad de hablar con otro profesional es como, a ver, oye, es que aquí está esto y tú cómo lo interpretas, ¿no? Enriquece. Apoyarnos de estas redes, donde, por ejemplo, yo de fisioterapia no sé nada, pero tengo a mi persona de confianza de fisioterapia. Entonces, yo le puedo preguntar varias cosas y curiosamente se ha hecho un entramado de individuos que les gusta la evolución. Entonces, como que realmente buscamos el entender y creo que ese es uno de los mayores retos que podemos encontrar, de no estamos dispuestos como a compartir información, no estamos dispuestos, o sea, estamos como aislados. Y creo que eso también es un problema muy grande para el avance de querer entender. Realmente no nos llevamos tan bien con los demás. Creo que los nutriólogos y entrenadores apenas comenzamos a hacer las paces y entendimos como pero apenas, o sea, hace años teníamos, bueno, todavía, pero apenas empieza a reconocer. Por ejemplo, yo no doy entrenamientos. Para eso están los entrenadores y los licenciados en ciencias del ejercicio, pero es algo que yo trato de mantener porque reconozco el que es un conocimiento muy complejo, al cual, pues sí, obviamente yo tengo que pagar el precio, pero ahí viene esta parte, ¿no? Realmente ser apoyado por otros profesionales y creo que ahí es donde todavía estamos fallando mucho, poco, no lo sé. Sí, formar esas redes de apoyo también es muy importante y reconocer también que nuestras limitaciones, ¿no? En todo momento. Y yo a eso que tú decías se me hace muy interesante porque sí, o sea, se ve mucho en las redes atacar el nutriólogo que dice que los carbohidratos son malos, entonces ataca al que dice que no y entonces se hace una guerra. Y no se hace un diálogo, así no se hace realmente el conocimiento viene de la conversación, del entendimiento, del diálogo, ahí es donde se forma la sabiduría, entonces creo que sí hace falta bastante eso que mencionas, sí. Y que además solo confunde a la gente, ¿no? Sobre todo cuando También, ves en redes sociales y hay mucha gente muy lista, ¿no? Gente con
con doctorados, con mucho conocimiento, pero que en vez de hacer contenido que sea accionable, que la gente pueda utilizar para empezar a hacer y para empezar a mejorar, pues se dedican a desmentir la desinformación, ¿no? A exponer a la gente que está exponiendo mala información o desinformación. En mi opinión, eso pues de pronto, o sea, sí tiene como que un valor, ¿no? Pero pues las personas necesitan saber qué hacer, ¿no? Y que haya este diálogo, pues es una manera de que eso suceda y no nada más como estar tratando de ganar atención y likes y miradas, pues a través de este conflicto. Oye, Roma, y hablando un poquito más de lo que sucede de pronto a la hora de asesorar a una persona, tanto como nutriólogos como entrenadores, creo que todos en algún momento hemos caído en esta cuestión de la frustración, de que es que ya intenté todo, ¿no? Y ya le expliqué de Sí. tal y cual forma, y mi cliente, mi asesorado, no parece entender, o sea, no entiendo por qué no está haciendo las cosas que yo le pido. Empezamos a hablar de conceptos como la motivación, ¿no? Que le falta motivación, no está suficientemente motivado, Fuerza de etcétera. voluntad. Fuerza de voluntad, disciplina, todas esas palabras pues se dicen aquí como muy fácil. ¿Qué podrías decirnos tú acerca de, bueno, en primer lugar, pues, qué es la motivación y qué factores influyen en ella? De tal manera que eso puede llegar a afectar nuestro comportamiento, nuestra formación de hábitos y la adherencia eventualmente con algún plan que sobre el papel puede ser perfecto, pero no es ejecutable por alguna razón. Fíjate que esta parte de qué podría yo decir, o sea, de la frustración, por ejemplo, comenzaste con ese comentario, fue como de, ala, eh, es bien frustrante, muy frustrante, es una, o sea, querer realmente ayudar a las personas es algo extremadamente frustrante porque pues estamos hablando del comportamiento, de la alimentación, la nutrición, el rendimiento, la parte biológica, la parte de las motivaciones, que están ocultas o están enlazadas con temas ya muchísimo más complejos, ¿no? O sea, de partes muy internas del individuo. Eh, ah, esta semana me he frustrado muchísimas veces. El fin de semana cometí varios errores con atletas que tuvieron un costo. Yo el fin de semana realmente estaba teniendo una crisis porque realmente pude haber evitado un escenario, digo, no pasaba a mayores, pero sí es algo como que dices, no manches, o sea, es muy frustrante, o sea, al menos mi trabajo sí es como, mi trabajo sí implica yo querer realmente ayudar a las personas desde ese punto, ¿no? ¿Qué les puedo decir y qué es lo que a mí me ha funcionado? Lo mencionaste hace ratito, tratar de entender al paciente, tratar de entender por qué funciona así, por qué me dice esto, cuáles son sus motivaciones, por ejemplo, por qué está aquí. Siempre les pregunto eso, o sea, ¿por qué estás aquí? O sea, realmente este tipo de preguntas, yo no comienzo con esta parte por ejemplo, yo mando un cuestionario inicial. Ese cuestionario inicial, si les digo, es de 20 minutos, casi, casi. Y mientras más me respondas, mejor me respondas, mientras te tomes, ellos tienen la instrucción de tómate un café mientras me respondes esto. Y les mando el audio así de 2 minutos de la importancia de ese. Y ahí es donde viene lo de los horarios, cómo se sienten con la comida, se sienten, o sea, toda esta parte, ¿no? Obviamente eso una persona cuando es evaluada tiende a mentir, eso ya lo sabemos, es la gran Sí. problemática detrás de la investigación de cuando se hacen baterías de preguntas. Pero por lo menos casi siempre encuentras algo, ¿no? Casi siempre yo sé. Entonces, yo mando esa evaluación, trato en la medida de lo posible checar la evaluación antes de la consulta para ahora con la inteligencia artificial lo único que hago es copiar las respuestas y las analiza el GPT chat, eso es algo que ya estoy haciendo, entonces ya me dice qué puntos Grandioso. son los Wow. importantes. Y esas son las herramientas que creo que debemos empezar a utilizar. Ahora, yo tengo ese acceso ahora y ya como yo tengo un prompt, el cual es como detectar cuáles son los patrones más complicados. Casi siempre son horarios,
dormirse tarde, no saber qué, cosas de ese tipo. Entonces ya más o menos yo ya sé a qué me voy a enfrentar. Eh, a partir de eso, una buena evaluación inicial nos puede decir si vamos a mandar un programa de nutrición, si vamos a usar platos, por ejemplo, o sea, no sé, vamos a, vamos a ser disciplinados y vamos a, pero eso viene de hacer las preguntas adecuadas. Creo que si pudiera dar una respuesta a eso ahorita en general, ¿qué podría recomendarles? Tenemos que aprender a hacer las preguntas adecuadas y saber detectar dónde excavar. Porque cuando tenemos al paciente enfrente es muy complejo, eso es muy, muy complejo. Y casi siempre, eh, tristemente, lo que yo he estado viendo eh, tiene que ver con un tema emocional. O sea, yo trabajo con atletas, monstruos enormes y gente que admiro y todo, y son personas las más rudas probablemente que yo haya conocido, pero siempre hay algo. Y eso no, y esa habilidad de hacer las preguntas adecuadas permite realmente tratar de decirle, oye, ¿sabes qué? Mira, tenemos que ir al psicólogo. O sea, yo sé que no le tienes mucha, o sea, a veces esa es la chamba del nutriólogo, decirle al paciente en su primera consulta de, ¿sabes qué? Tu tema no es la nutrición, tu tema es, y ya, ¿no? Empieza todo esto. Pero es a través de las preguntas adecuadas. Y a veces ni siquiera nos tomamos el tiempo de preguntar, ni siquiera nos tomamos el tiempo a veces de voltear a ver los pacientes, porque es eso, es una consulta, es, es, es algo, mientras más rápido lo haga, y de hecho en las empresas así se trabaja, ¿no? Las que dan consultoría de nutrición, mientras más rápido lo hagas, mejor. Creo que la respuesta sería, ¿qué recomendaría? Empezar a desarrollar estas preguntas adecuadas, empezar a entender a leer, leer entre líneas al paciente con objetividad, porque esa parte también es bien difícil. El nutriólogo ya tiene un juicio sobre muchas cosas. Desprendernos de ese juicio, por ejemplo, a mí desprenderme de los carbos, porque yo soy, o sea, yo trabajo, soy un fan de cómo los carbos funcionan en el músculo. Aquí también. Y, y, pero me cuesta mucho trabajo. Si alguien ataca, por ejemplo, el training low con pit high, para mí es como de no, eso funciona, pero lo estoy viendo desde el yo. Yo he estudiado mucho eso, o sea, no me puedes decir que no funciona. Pero creo que es hacer las preguntas adecuadas. Ahí radica mucho, pero hacer las preguntas adecuadas requiere que te importe la persona que está enfrente lo suficiente para tomarte el tiempo para hacer las preguntas adecuadas. Sí, y ver la individualidad de cada persona, ¿no? Y lo que necesita y lo que le gusta también, porque aunque nosotros amemos los carbs, por ejemplo, habrá personas que no los quiera, que les dé repelús, que diga, ay, no, es que me caen mal, y ya mentalmente se están haciendo también una idea. Entonces, sí, como dices, aprender a leer entre líneas nos ayuda bastante y también poner en práctica nuestros dotes investigativos, ¿no? O sea, ser un buen investigador de tu paciente, eso también te puede ayudar mucho porque te da bastantes herramientas. Y referente a esto, me interesaba saber también, ¿vas cambiando las herramientas que utilizas al pautar diferentes planes de alimentación conforme ves al paciente? Ahorita que decías que dependiendo de la entrevista te dabas cuenta cómo era esa persona, más o menos tus herramientas a la hora de pautar la nutrición cambian, su nutrición. Sí, 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 sí. Yo me apoyo mucho con tres softwares, los más famosos. No sé si haya conflicto de interés o si puedo decirlos. O sea, Ah, No, tú puedes no. decirlos, Ah, eres libre. ok. Pues trabajo con Nutrify, con Avena, trabajo con NutriMind. Cada uno me da diferentes herramientas, o sea, diferentes abordajes. Pero a ver, estas últimas consultas, por ejemplo, que he tenido en esta semana han sido de WhatsApp. O sea, me mandan foto y yo rescargo la imagen, la modifico y se la subo de, mira, tienes que añadir esto. Y he visto cambios en una semana para otra que he visto en pacientes en 3 meses. Entonces yo ando emocionado por esto. O sea, obviamente es una forma muy diversa, pero digamos que sí trato de, y eso tiene una repercusión, tratar de
hacer un programa de nutrición completamente individualizado con diferentes herramientas me ha pasado la factura con la escalabilidad de mis consultas. Pero creo que es parte de, ¿no? Por ejemplo, yo también trabajo softwares el de Asker Jukendrop, el de Fuel the Core, lo trabajo mucho y no sé por qué no existe un software así todavía para nutriólogos. Eh, Creo que a partir de las preguntas adecuadas nosotros podemos determinar el camino correcto para el paciente. Y muchas veces yo lo que les digo, sobre todo cuando me toca dar curso a nutriólogos, realmente cuáles son los problemas que tenemos que resolver del paciente. Pues casi siempre son 10. Bueno, la proteína, el sueño, el uso correcto de carbohidratos. O sea, realmente son 10 aspectos que creo que empezar a cumplirlos uno por uno o en la medida de lo posible y al siguiente mes otros dos, algo parecido a Precision Nutrition. Pero para llegar a ese abordaje, creo que realmente tenemos que entender, por ejemplo, no es lo mismo atender a una paciente que viene con un TCA que a partir de un conteo de macros. Ahí es donde el nutriólogo tiene que decir, ok, por aquí, un enfoque cuantitativo no va a ser lo adecuado. Entonces, ¿qué hago? Exacto. Platos. Va a ser más subjetivo, más, vamos a decir, cualitativo, pero es lo que ella necesita. Ahora, yo no recomiendo que tengan un montón de herramientas, yo recomendaría que se centraran en un par de ellas para poder hacer esto más escalable, yo porque pues me gusta complicarme la vida, pero creo que más que nada también comentar, necesitamos que el nutriólogo también aprenda a utilizar estas herramientas, ¿no? Que realmente aprenda a utilizar su computadora, que realmente le saque todo el potencial a su celular. Ahorita con Avena ya se pueden hacer hasta dietas en el celular y yo estoy maravillado con eso. O sea, yo puedo llevar ya mi consultorio en el Avena, patrocíname, en el celular. Y eso es increíble. Yo creo que sí, o sea, sí utilizo muchos, yo sí soy medio geek, creo que con los softwares y ahorita con la inteligencia artificial lo que se viene es impresionante. Entonces, Impresionante, sí. sí necesitamos, sí comenzamos a necesitar nutriólogos y entrenadores que empiecen a ver la inteligencia artificial como algo con lo que ya tienen que estar viviendo día con día y dejar esas cosas de Terminator y todo eso. Es como, bueno, si pasa ya, pero pues los que más logren afianzarse en este momento con la inteligencia artificial, creo que vamos a tener más oportunidades más adelante. Y ya, creo. Sí, ¿No? Es una respuesta bastante completa y creo que eso que mencionas, hacer un programa individualizado, por supuesto que implica respetar, como Sandro mencionaba, la individualidad del paciente, pero también respetar dentro de esa individualidad cuál es la forma en la que la persona aprende y de esa manera igualmente seleccionar la herramienta, ¿no? No utilizar exactamente la misma herramienta para todo el mundo cuando vienen de contextos, de historiales, pues bastante distintos, ¿no? Entonces creo que eso está bastante interesante. Eh, Incluso, si me lo permites, yo creo que también el nutriólogo tiene que ser un poquito, este, eh, valiente al proponer su propio sistema. sí, Porque creo que más de uno se va a identificar de es que no me adapto con este software, no me adapto. Tuve que hacer mi Excel porque yo veo la nutrición de esta forma. Entonces, creo que hay sí. muy buenas ideas allá afuera de abordajes de sistemas. Me acuerdo mucho que en la carrera una vez yo hice un cuestionario de cómo está tu cocina, ¿no? A partir de, la verdad, sí me lo fusilé de Precision Nutrition, estaba en 2011, creo. Pero sí le hice unos cambios y lo propuse y dije, oigan, ¿por qué no usamos esto para saber la cocina del paciente, ¿no? O sea, cómo está. Y lo que me dijo la maestra fue, está validado, lo cual tenía razón. Realmente tenía razón de preguntarme si estaba validado. Ya eso lo supe después. Pero creo que esas son las preguntas que tenemos que empezar a hacernos también. O sea, por ejemplo, no sé qué tan invasivo sea que mándame foto de tu refrigerador, pero siempre la pido, es como a ver qué tienes en tu alacena y todo eso. Porque cuando hablamos de cambio de hábitos, se trata de cambiar el ambiente, ¿no? Entonces, proponer un sistema
no esperar que nos llegue. Creo que ese es un sistema que funcione para nosotros como nutriólogos utilizando diferentes herramientas. Y ese sistema, pues, tiene que ser, pues, escalable, que permita tener varias consultas. Entonces, muchas veces creo que eh, no nos abordamos, no nos aventamos a hacer nuestro propio sistema, por decirlo de alguna forma. Creo que ahí podría haber mucho valor porque hay gente muy capaz, pero como que está frenada a no pensar que si lo están haciendo bien o no. Pero bueno, ya, comentario final. Eso está bastante bien y digo, yo no soy nutrióloga, pero en la cuestión del entrenamiento, pues también, o sea, muchas veces he tenido clientes o amigos que me han dicho, oye, ¿por qué no utilizas tal app? ¿No? O he visto softwares igual para el diseño de rutinas. Y es que pues no, o sea, no me gusta, por ejemplo, la forma en la que se presentan los tutoriales, no me gusta la forma en o sea, los factores que se evalúan, ¿no? Los que se pide que se registren. Pero tú Y has hecho la tuya, tu propia yo forma. he hecho la mía, y ha ido evolucionando, o sea, tengo los primeros diseños y templates y de lo que hay ahorita es una cosa muy diferente. Y cada vez que tengo un nuevo cliente, en muchas ocasiones me pasa que hay algo que quito, hay algo que añado, ¿no? O que pues Pero simplemente porque, cambia la forma en la que está presentado. pero porque tú tienes el interés de mejorar tu herramienta, porque sabes que si esa herramienta mejora, tú vas a poder ayudar mejor al paciente y que sabes que esa herramienta se puede deconstruir para más o para menos, dependiendo del paciente. Y creo que eso es justo lo que trataba con lo del sistema, ¿no? O sea, que tu sistema va evolucionando con el tiempo, ¿no? Esa es la parte. Pero ¿por qué evoluciona? Porque tú le metes el conocimiento de un libro, le sigues metiendo el conocimiento de otro curso, porque también tu sistema es complejo, tiene que ser complejo porque estás tratando de resolver algo complejo, ¿no? Entonces, pero ese es un ejemplo muy padre, ¿no? Lo que tú haces Sí. pero ¿por qué? Pues porque te importa armarte una herramienta súper poderosa que te permita ayudar a otra persona, ¿no? Ahí es donde Sí. radica mucho. Y además la forma en que lo hace el aula, ¿verdad? Está increíble, porque yo Ah, he qué visto, chido. bueno, yo que soy muy curiosa también, me he metido a muchos cursos, he visto softwares, he visto de todo y ninguno me ha gustado tanto como el sistema que ella tiene y realmente es muy completo. Yo se lo he dicho, ya lo sabe. Chido. Sí, pues a eso Pero nos... bueno, este podcast se trata de ti. Muchas gracias por, la verdad es que lo valoro mucho de ambos. Yo quisiera hacerte la pregunta, digo, creo que sé la respuesta, ¿no? Ya con lo que estás diciendo, pero bueno, por si hay algo más por ahí. Para ti, qué cosas o qué factores definirían o más bien serían pues muy determinantes para el éxito de una intervención nutricional, específicamente en la mejora de la composición corporal? Que sabemos es muy extenso todo eso, pero si pudieras darnos como algunas pautas por ahí. Yo creo que eh, y lo digo desde el no estoy seguro de muchas cosas, pero probablemente lo que más me resulta en errores en los pacientes actualmente, en este momento, es enfocarme en desarrollar una base sólida de un conocimiento. Yo lo que le digo a mis pacientes es, tenemos tres pilares y esos tres pilares van a ser nuestros armazones y nos van a permitir llevar nuestro día a día. Esos pilares varían entre los pacientes, pero básicamente yo me centro en cómo propiciar la adherencia y lo hago casi a escondidas de ellos. Pero creo que, y lo sabemos, y tenemos este chiste local todas las dietas funcionan, solamente hay que llevarlas, y realmente sí es así, ¿no? Poner una base de conocimientos sólidos por parte del paciente y ir construyendo a partir de ahí cualquier objetivo, ya sea de rendimiento, de recomposición corporal, sí va a ser necesario trabajar esta parte de generar un conocimiento, de que el paciente sea independiente, de que nosotros creemos un individuo independiente de la comida. ¿Qué resultado daría esto? Inmediato no, a largo plazo sí.
Inmediato, realmente lo que decías hace ratito, el paciente busca lo rápido. ¿Qué es lo rápido? Pues inserte aquí cualquier intervención agresiva hacia su composición corporal y déjenlo a su criterio, porque justamente vivimos en la época de la inmediatez. Ahora, esto repercute también en nuestro trabajo, porque si tú no le das lo que el paciente busca o los resultados que busca, va a ir con alguien que sí le va a dar esos resultados, pero esos resultados se los va a dar a costa de ciertos aspectos, casi siempre de la salud y el dinero. Entonces, sí creo esta parte de que sí es importante tener presente este aspecto de la adherencia, pero entenderlo mejor, creo que realmente que nos importe, nuevamente caigo en la misma conversación, pero necesitamos hacer las preguntas adecuadas para saber qué es lo que afecta su adherencia. Y eso se puede hacer muy sutilmente, o sea, viendo, analizando la información, pero creo que lo que yo les podría recomendar, porque muchas veces en el rendimiento atlético tenemos que trabajar la composición corporal y el rendimiento. Y una cosa es perder grasa corporal para una cuestión estética y otra cosa es muy diferente es perder grasa para y mantener un rendimiento. Digo, ambos escenarios son completamente diferentes, pero aquí casi siempre compaginan, se sobrelapan ciertos objetivos. Casi siempre, o sea, la mayoría de las veces, como yo inicio con los pacientes, y es el primer mes, es tratar de dar las pautas de cómo hacer el súper, cómo hacer meal prep, ir con ellos al súper, ir con ellos a la cocina, o sea, eso es lo que, una vez hecho eso, cualquier cosa que pongas va casi a funcionar. El tema es que muchas veces ni siquiera el paciente, yo lo que le digo, lo que digo a veces es un tema de prioridades. El paciente tiene otras prioridades y no son precisamente ese objetivo. Y hacérselo ver creo que es algo bien importante. No sé, yo creo que sí es esa parte de propiciar la adherencia. Hay un par de estudios que probablemente a muchos no nos llama tanto la atención, pero hay unos estudios bien interesantes acerca de intervenciones de educación nutricional en atletas de básquetbol, béisbol, no recuerdo bien, donde 8 semanas, creo que clases 2 veces a la semana, una cosa así, macros, proteínas, suplementos y todo, y midieron parámetros como salto vertical, squat, bench, velocidad y todo eso. Curiosamente, los que fueron del grupo que les enseñaron carbos y todo esto, tuvieron mejoras del rendimiento, pérdida de grasa y aumento de masa muscular. ¿Por qué? Pues porque hicieron individuos independientes, o sea, individuos que tomaban una decisión correcta por sí mismos y no solo de un papel. Eh, pero justamente creo que es tratar de, cuando hablamos de educación nutricional, nos da hasta muchísima flojera, pero es realmente la parte fundamental. Ahora, esto viene con un coste de tiempo y la consulta es limitada porque estamos compitiendo con gente que en 15 minutos ya da la consulta, te peso, te Sí. mido, este papelito, o te mando la misma dieta en mi nutrición y entrenamiento online, que es un tema. Entonces, ¿cómo podemos vencer esa desventaja? Que es otra de las cosas. Tenemos un chorro de herramientas, aprender a usar herramientas, videos, WhatsApp, saber explotar esas herramientas, creo que sería una de las cosas más importantes. Adherencia y herramientas, y adherencia y el sistema. Ese sistema que esté hecho con una serie de herramientas y softwares que te permita ayudar a otras personas. Creo que por ahí iría el asunto. Ando bien alucino hoy, creo. No, no, está súper bien porque también esta parte justo de darnos la labor y la tarea educacional, o sea, con las personas que atendemos es básico, o sea, ser personas independientes requiere también inducirlos y ayudarlos a educarse en estos temas, porque si no hay una educación, no hay unas bases.
y tampoco queremos que las personas estén dependiendo todo el tiempo de nosotros. Entonces, justo lo que dices es básico. Muchísimas gracias por compartirlo. Y bueno, Roma, creo que aquí vamos a finalizar porque nosotros nos quedaríamos platicando mucho tiempo contigo, pero sabemos que igual también el tiempo es limitado y agradecemos muchísimo todo este espacio que tú te diste con nosotros, todo lo que compartiste es muy valioso. Yo voy a escuchar el podcast, la Ajá. primera, créeme otra vez, porque necesito adquirir toda esta información una vez más. Y bueno, antes de finalizar, pues aquí en este podcast nos gusta recomendar libros. Quisiéramos saber qué libro andas leyendo, o si andas leyendo alguno, o si te gustaría recomendar alguno. Ala, ¿qué estoy leyendo ahorita? ¿Te puedes Ah, dar, bueno, no sé si ya tengas la respuesta yo o quieres tenía pensarlo? miedo. Sí, sí, la quiero pensar. Es Ok, que ajá. Si quieres, le- ajá. eh, mm, realmente creo que en este momento, o sea, yo estoy leyendo múltiples libros a la vez, porque TDA. eh, pero el que más me ha llamado la atención bajo la plática que estamos teniendo, Tiago Forte tiene un libro que se llama The Second Brain, donde realmente creo que es un libro en el cual se explica cómo el cerebro no está diseñado para tener tanta información y ahorita que hay que hacer notas adecuadas. ¿Por qué empecé a leer ese libro? Porque he mejorado mucho mi habilidad en la consulta al hacer notas de forma adecuada. Notas que me permitan ir a la velocidad en que el paciente me está dando esa información. No solamente eso, sino también me habla de lo complejo que es el cerebro, de lo disperso que es el cerebro, de cómo la atención es algo que es muy fugaz si no lo entendemos, cómo, qué tiene que ver con la dopamina, la economía de la atención. Ese libro, en este punto, o sea, no lo elegí o sea, yo igual esperaba en un libro de antropología, pero en este No, no, momento, está un bien. nutriólogo necesita hojear este libro porque hay un factor inteligencia artificial que puede ser ese segundo cerebro. Nuevamente, creo que ese libro ahorita eh, hay otro libro que se llama Messi también, que ese apenas creo que lo voy a comprar, pero luego les paso bien el dato porque compagina mucho con esta parte. Sí. Pero sí, creo que libros que no tengan que ver en nutrición, creo que sería este de Tiago Forte. Perfecto, muchas gracias. Aparentemente no tiene nada que ver, pero créeme que sí, o sea, te está ayudando a ti, ahí es la clara evidencia, sí. Muchas gracias, Roma. Ahora tú, Lau, te toca. ¿Qué libro quieres recomendar? ¿O quieres que yo empiece? Empiezo. Mira, Ah, ok. aquí tengo que confesarte, a mí me gusta mucho leer. La verdad, ya no lo hago tanto como antes. Y cada semana tengo que estar pensando a ver qué libro he leído que puedo recomendar, porque Sam lee como 3 o 4 libros a la semana. Entonces, mientras ella tiene así una lista enorme de qué recomendar, yo estoy así como que siempre pensando en cuál. El día de hoy voy a recomendar este, que pues es un poco psicología, un poco marketing, que se llama, no se ve también por el brillo, Sí, Influence. sí, influence. Se llama Influence, the Psychology of Persuasion, y pues es un libro bastante interesante que habla de 6 principios, 6 sesgos también cognitivos por los cuales las personas decimos que sí ante distintas razones, que Wow. la presión social, el deseo de pertenecer, eh, pues este de pronto sentimiento de compromiso, de reciprocidad que debemos de tener con otra persona si nos han hecho un favor. Entonces creo que es un libro pues interesante para pues, cualquier profesional, y bueno, pues es la recomendación del día. Ok, muchas Grandote. gracias, Lau. Sí. Bueno, yo voy a recomendar uno chiquito. Voy a recomendar Ética para Amador de Fernando Sabater. No, creo que no se ve. Ah, acá está mi cámara. Ahí está.
Ética para Amador de Fernando Savater. Realmente es un libro base para mí porque Fernando Savater, para empezar, pues es un gran pedagogo, es un filósofo muy reconocido y además un gran defensor por la ética. Él habla muchísimo aquí, bueno, este libro lo hizo específicamente para su hijo, pero ha sido básico para muchos jóvenes para comprender qué significa la ética realmente, ¿no? Sabemos que es diferente ética y moral, sin embargo, a veces no lo tenemos bien definido. Sin embargo, para nuestra práctica, tanto de nutrición como de entrenamiento, como de todas las disciplinas, el tener bases éticas es fundamental porque así nos permite también tener un mejor abordaje, ¿no? Con la persona que tenemos enfrente y asimismo también nos hace comprender el valor de la libertad. Muchas veces queremos ser libres, pero no entendemos que para ser libres también requiere una responsabilidad. Entonces, justo de eso habla este libro, yo lo recomiendo, aquí lo dejo, Ética para Amador. Y bueno, pues entonces vamos a finalizar, vamos a dejar todas las redes sociales de Roma, de Laura, por aquí. Roma, ¿algún mensaje que quieras dar, en qué andas o algo que quieras anunciar? El podcast es tuyo. Ahorita estamos en performance, tenemos dos proyectos, tenemos mi consultorio, que es Nutrición Deportiva Jalapa. Ahí vamos a estar subiendo un contenido que creemos que va a estar diseñado, o sea, es como un laboratorio de qué podría funcionar ahorita. Wow. Y queremos buscar un contenido realmente que pueda enseñar a los pacientes. Vamos a ver qué tal nos va, porque es un contenido diferente, tal vez. Por si quieren ver cómo lo hago, pues ahí va a ser, la cuenta apenas es chiquita y vamos a ver qué tal nos va, pero justamente es uno de los proyectos que traigo, que es la consulta, que es mi trabajo básicamente, y tenemos otro proyecto que se llama Performance Education. En Performance Education ha estado frenado en sus últimos 2 años pues, por reestructuras y crisis y todo lo que ha pasado, pero en esta nueva faceta vamos a buscar integrar la evolución o la medicina evolutiva en áreas de la nutrición, tratar de buscar entender el comportamiento desde la perspectiva de la nutrición y de estas partes. Entonces vamos a tratar de crear un curso realmente que sea ad hoc a lo que requiere el profesional de hoy en día, o sea, un abordaje biopsicosocial. Entonces, esas dos, Performance Education, pueden encontrarlo como hubperformanceeducation.com. Ahorita todavía no está colgada la página, y Nutrición Deportiva en Jalapa, así, y van a ser dos proyectos interesantes. Y mi cuenta personal, donde me la vivo hablando de cosas muy randoms de evolución, de Soy Roma Martínez, creo que por ahí son las tres cosas. Ok, muchísimas gracias. Yo me apunto a eso que mencionas, ahí si me puedes mandar información también. Sí, Y claro. bueno, sí, se escucha muy interesante. Y bueno, amigos, muchísimas gracias por quedarse hasta aquí. Si les gustó este episodio, no se olviden de suscribirse, darle like, nos ayudaría bastante. Y pues nos despedimos. Muchas gracias, Lau. Muchas gracias, Roma. Un beso a todos. Nos vemos el próximo lunes. Estés ahí sin piernas. Bye bye.